Hey, ¿qué tal? Saludos. Dios me los bendiga a todos los que se conectan a partir de este momento en este primer episodio de lo que será a partir de ahora Modo Reino Podcast. Y hoy estoy súper emocionado, feliz, contento, agradecido con el Señor por el invitado que tengo el día de hoy. Imagínate, comenzando nuestro primer podcast, episodio número 1, y hoy tenemos un invitado pero de lujo. Mi amigo y pastor Raúl David Ávila de Venezuela, Caracas. Pastor, bienvenido a este primer podcast de Modo Reino. Oye, qué alegría poder estar en este espacio y todo lo que la gente va a poder aprender a través de él. Así que para mí es un gusto, primeramente por tanta gente que vamos a poder llegar. Segundo, por poder estar contigo en este espacio y sé todo lo que tu ministerio ha trabajado en la ciudad donde estamos grabando este podcast. Y que lo que vamos a tocar hoy va a ser muy sanador y a la misma vez restaurador para todos aquellos líderes que nos estén escuchando. Sí, así que sí, a partir de este momento te voy a pedir un gran favor, suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo comparte este contenido que estoy seguro va a edificar tu vida y a muchos allá afuera. Así que desde una, por favor, comparte este contenido y quédate con nosotros hasta el final. Y así comenzamos. Yo quisiera, pastor, antes que nada, darle las gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Ha sido un fin de semana extraordinario en nuestra congregación con tu visita. Nos has venido a bendecir muchísimo. Y el tema, o mejor dicho, el título que le estamos colocando a este podcast es Lo que callan los pastores. ¿Verdad? Qué título Ah, caliente, ¿eh? Para los mal pensados, ajá. pueden estar carburando en su mente muchas cosas, pero lo que vamos a trabajar en los próximos minutos son asuntos muy, pero muy importantes a tocar a nivel del liderazgo. Sí. Pastor, yo sé que tu edad quizás no la vas a querer decir, no sé, pero sé que tienes mucha experiencia. Escuchaba ayer que compartías con nuestro liderazgo que prácticamente tú naciste con un tetero de visión. Ok, la visión, lo que es la visión del reino, la visión discipular como iglesia. Pero quisiéramos que entráramos de una vez en el tema. Según con tu experiencia, ¿cómo crees o qué crees tú que estamos haciendo nosotros mal como pastores que no estamos construyendo una cultura organizacional? Mira, de la experiencia que tengo justamente trabajando y teniendo el honor de justamente ser pastor, como tú también lo tienes, una carrera tan pero tan hermosa, es una vocación donde podemos ayudar a tanta gente, dar esperanza y lo más importante, inyectarle fe en el corazón a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que es pastor y que está conectado con nosotros, valoramos su vida, valoramos lo que hace, porque somos parte también de ser pastores. Sabemos las luchas, sabemos los momentos oscuros y también los momentos de gran celebración. Y compartiendo con tantos pastores desde mis 19 años trabajando para el Señor y hoy ya con mis 43 años, he tenido la oportunidad de trabajar con pastores de jóvenes, pastores de prea, pastores de congregación. Y en estos últimos años me he dedicado a viajar muchísimo, pudiendo conocer diferentes pastores y encontrándome con diferentes realidades, todos con pasión, porque todos tienen pasión, pero justamente tú acabas de tocar una tecla. Muy pocos tienen claro lo que es justamente una cultura organizacional. Lo escuchan por ahí porque está de moda, ¿no? La palabra culturas institucionales, culturas organizacionales, pero cuando van a la práctica no tienen los elementos que hace una cultura organizacional. Y justamente antes de empezar a grabar estuvimos hablando un poco del tema, ¿no? Y yo calculo que hay 5 elementos que se necesita para poder establecer una cultura organizacional. Y esto lo digo con dolor y también con responsabilidad. Hay muchos pastores que no lo manejan. ¿Cuáles son los 5 elementos para poder ejecutar una cultura organizacional dentro de una congregación o una federación donde tenga varias congregaciones debajo de ellos? Número 1, tienen que tener bien definido la visión, misión, o sea, el propósito como iglesia, hacia dónde van, qué quieren lograr, por qué están. ¿Qué van a hacer de cada persona que llega a sus congregaciones? ¿Los van a formar? ¿Sencillamente les van a dar una palabra? ¿Los van a entretener? Porque también puede existir entretenimiento de carácter cristiano, pero no formativo. ¿Qué están buscando? Y es muy importante tener una visión, misión, para que de allí salga una ejecución. Pero se supone, pastor, que si nosotros como ministros, como gente ungida, llamada del Señor, vamos a levantar la iglesia de Jesucristo, se supone que ya debe haber una misión.
Claro. de un principio. Entonces, quizás como cuando tú hablas de tener una visión clara, ya la visión y la misión clara nos las dio el Señor. Sí, Pero señor. cuando hablas de cultura como tal, ¿cómo se mastica eso? Ok, vamos otra vez entonces para los que nos están escuchando, ¿no? Ujú, Número uno, una visión, misión, porque muy bien lo dijiste. ujú, Y cuando uno leemos en Mateo y nuestro Señor nos manda la gran comisión, ahí nos enseña sobre ir y hacer por discípulos a las naciones. ujú. El problema es que aunque la tenemos, la gran comisión, lamentablemente para muchos se vuelve la gran omisión, porque no Wow. lo lleva a la acción. Ujú. Por eso se necesita una visión, misión, donde se respete el principio de la iglesia, que es discipular, pero después entonces tiene que plasmarla. La misma palabra nos enseña en el libro de Habacuc sobre escribe la visión para el que la vea, la repita y entonces corra la visión. Pero si no la tienes plasmada, no la tienes clara, en toda actividad que haces como organización, eso te resta fuerza. Me encantó uno de tus reels muy buenos que has montado, que hay muchos líderes que están moviéndose, pero necesariamente no están avanzando por ausencia de una visión, misión clara. Y ese es un elemento de una cultura organizacional. Sí. Y también conecto con algunos pastores que me han estado escribiendo últimamente, que están viendo el movimiento y lo que Dios está haciendo en estos 3 años aquí en Indiana. Y dicen, pero Pastor Rubén, yo estoy haciendo. Incluso me dan una lista de tareas, de cosas y actividades que están haciendo como congregación, que yo digo, o sea, están extremadamente ocupados. Pero que estés ocupado no significa que seas productivo y que en Uf, realidad estés avanzando. eso es tan importante. Y ahorita, en este momento, la mayoría de la gente cree que estar ocupada ya ellos están 100% productivos y a veces estamos enfocados en hacer algo que no nos está dando resultados. Pero, ¿qué es lo que yo estoy notando? Que la gente le cuesta tomar decisiones y cambios. Y en cuanto a la cultura, vemos organizaciones, ojo, yo no estoy criticando ni nada por el estilo porque yo pasé también por eso. Yo sé lo que es comenzar una obra y quizás no funcione, haciendo cosas y tratando de hacer tantas cosas. Si hablamos de lo que callan los pastores, yo te puedo dar un cuento cerquita, no muy lejos. Suéltalo. ¿Te lo suelto? Por favor. ¿Seguro? Sí. Ok. Yo tengo un discípulo en Miami, se llama Antonio. Yo me lo gané cuando estábamos levantando iglesia en Miami por el 2017 aproximadamente. Que nosotros comenzamos el ministerio en el 2015 en Miami, pero como al año y medio tengo yo un discípulo que nos ganamos y yo con él intentamos, ¿verdad? Junto con mi esposa, levantar el ministerio. Digo intentamos porque hasta el último minuto, hasta el último segundo, 4 años y medio levantando una iglesia en Miami que llegaba a 30, 40, 50 personas, 100 personas, iba para atrás. O sea, 70, 70, 100, pasamos a la hora de los 100, 120, porque en ese tiempo, en esa temporada, no sé ahora, pero la gente llegaba a Miami y era como algo estacionario. Llegaban y se iban al norte. Veían Miami como ese lugar donde podían llegar, pero era para despegar al norte. Yo en ese momento no lo entendía, que te confieso. Y si hay algo que de lo que callé, es que yo le decía a la gente, pero ¿por qué se van? ¿Cómo es posible? Y al final terminé yéndome yo de Miami. Wow. ¿Ok? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Al principio teníamos estrategia. Y yo me acuerdo que una de ellas, y te la cuento aquí, era que yo hacía carne asada. O sea, yo hacía barbecue, agarraba una parrillera, metía carne, picaña, invitaba a mis amigos que hacían en ese momento conmigo, hacíamos Uber, Lyft, hacíamos aplicaciones, y era mi manera como de evangelizarlos. Los traía, comían carne, les predicaba, pero no volvían. Wow, claro. No se comprometían. Entonces yo Pero estaba trabajabas luchando. con pasión. Obviamente, eso sí. Estabas ocupado. Con pasión, ocupado, invirtiendo también dinero de mis propias finanzas para mi familia en la obra del Señor. Nunca he tenido problema con eso, ni tampoco me arrepiento de eso. Pero eran cosas que al fin y al cabo, lo veo hasta el día de hoy, sí, podemos compartir una carne con él, pero no es la estrategia principal. ¿Ok? Entonces, cuando veo ahora la obra creciendo aquí en Indiana, el mismo discípulo que vive en Miami me llama y me dice, pastor, veo que estás creciendo, estoy feliz por ti. Pero acuérdate de esto, que no todo el que coma carne contigo se va a quedar en la iglesia. Y eso para mí es una gran reflexión porque obviamente yo no estoy repitiendo los mismos errores que cometí quizás al principio, comenzando ministerio hace 10 años en Miami. Está sucediendo diferentes cosas. Y una de las cosas que estoy viendo aquí es que estamos creando una cultura fuerte como iglesia. Y yo creo que ahí está la clave. Claro, porque tú antes hacías la barbacoa, Ajá. la gente comía, le ponías pasión a lo que hacía,
realizabas una buena actividad, pero no tenías una visión formativa. Hoy no solo tienes la barbacoa. Después que ellos aceptan a Cristo, ahora tú los invitas a un modelo que va a ayudarlos a transformar en Cristo Jesús su corazón. Sí, señor. Entonces no solamente hay una comida, no solo hay un mensaje, sino un trabajo responsable con esa persona que llega a nuestras manos. Y ahí está el punto que tú muy bien lo acabas de tocar, es un asunto de visión. Y alguna gente resume la visión de una organización a cuántas actividades hace. Y realmente la visión se alinea con la gran comisión, donde nos llama a ser discípulos. Entonces, número uno, muchos carecen de visión, misión. Otra cosa que yo también veo que se necesita para que haya una cultura organizacional es que toda visión te genera un lenguaje. Y mucha gente a veces no entiende el poder de las palabras. En el sentido de que cuando tú tienes claro una visión formativa, eso también genera un lenguaje dentro de la federación a la que yo tengo el gusto de pertenecer y ser parte, que ha crecido tanto, que estamos hablando hoy más de 385 congregaciones a nivel global, un movimiento con más de 100,000 personas. Hemos visto algo. Tenemos un lenguaje definido. El lenguaje es muy importante dentro de toda cultura organizacional, porque el lenguaje habla de hacia dónde vas, el lenguaje habla de lo que quieres lograr y el lenguaje habla de lo que tienes para ofrecer. Y yo me doy cuenta, por lo menos dentro de la Federación CCN, es que se maneja el lenguaje familia, se maneja el lenguaje transformación, se maneja el lenguaje restauración, se maneja el lenguaje gracia. Y todos esos son componentes que en lo que se predica, en lo que se abren, grupos pequeños, procesos formativos, actividades, siempre va a estar presente porque revela nuestra visión. Y lo que callan los pastores, muchas veces al no tener definida una visión, lamentablemente tenemos un lenguaje que no permite a la gente entender hacia dónde va, qué van a hacer conmigo, qué va a ocurrir. Yo vengo para acá. Y yo percibo el espíritu de tu gente, del equipo, de tus líderes, y yo hablo con ellos y yo veo que tienen claro discipular. Si llega una persona, tengo que ser responsable con ella. Tenemos que ser excelentes en lo que hagamos con Dios. Veo que en lo que hagan, aunque sea sencillo, buscan ser excelentes. Y eso habla de la cultura organizacional. Y no tienes un lenguaje claro si no tienes una visión clara. Total. ¿Qué piensa eso? No, por supuesto, porque yo digo que el que no tiene una visión o el que no sabe a dónde va, ya llegó. No lo dije yo, lo leí en un libro. Entonces, si tú no sabes a dónde va, ya llegaste. Entonces, por eso muchas veces está la gran comisión, está lo que Dios nos mandó a hacer, pero le falta la estructura. Entonces, veo a muchos pastores, a líderes, incluso empresarios, porque esto aplica también para su compañía, Sí. que tienen quizás un buen producto, porque es bueno el producto, pero no tienen una visión de expansión. Entonces se quedan solamente, porque si tú tienes un buen producto, pero no tienes una visión de expansión, una cultura clara, te vas a quedar con simple un emprendimiento, entonces no vas a ser un empresario. No vas a ser esa persona que va a expandir lo que Dios está colocando en las manos. Entonces, podemos tener la mejor visión porque la tenemos, tú y yo la tenemos. El modelo de Jesús, tenemos lo que es el proceso discipular, hacer discípulos, tenemos Mateo 28, 19 y 20 y Juan 15, 13. Ahí está en la palabra. Entonces, de nada vale tener una excelente estrategia que no es nuestra, que nos la dio el Señor y la dejó plasmada en la Biblia, pero no poder ejecutarla. No hacemos nada con que se nos conviertan. Por eso que vemos gente buscando a las multitudes, anhelando a las multitudes. Y está bien hasta cierto punto porque Jesús ama a las multitudes, Dios ama a las multitudes. Pero de nada vale que te lleguen 60 personas, 100 personas nuevas un domingo, si tú no vas a saber dónde orientarlos y qué hacer con su fe el día lunes. Wow, es verdad. Es verdad, es verdad. Ahora fíjate, lo que callamos los pastores, tenemos mucha pasión, tenemos muchas ganas de dar lo mejor para Dios, pero a veces no encontramos las herramientas. Y yo creo que muchas veces no encontramos las herramientas porque estamos saturados por la urgencia de lo inmediato. Y no nos damos cuenta que si no paramos por unos minutos y reflexionamos qué tenemos que mejorar, perdemos realmente todo el trabajo que estamos haciendo y terminamos frustrados. Vamos un poquito más en esto, en lo que es cultura organizacional, como tú bien lo dijiste, sirve aún para los propios empresarios, los que estamos hablando, porque fíjate, si hay una visión, misión, entonces hay un vocabulario claro. Y si hay un vocabulario claro, eso nos lleva a algo más. ¿Y qué es ese algo más que nos lleva? Nos lleva a tener definido nuestro plan de acción. Entonces, fíjate algo.
Yo me doy cuenta que a veces hay pastores que no tienen definido para qué es el servicio del domingo, qué están buscando con el servicio del domingo. Yo siempre manejo este concepto, lo manejamos dentro de nuestra federación, que el servicio del domingo es para consolidar a las familias que ya tenemos y ganar a aquellos amigos que vienen en camino. Ya al tú tener definido el objetivo, porque respondes a una visión, entonces tú manejas un vocabulario. Sí. Un lenguaje abierto que le llegue al nuevo como a los que tienen tiempo. Total. Un mensaje que sea comprensible como una de las primeras cosas que me dijo mi padre cuando yo empecé a predicar. Tu grandeza, Raúl David, va a ser que doña Petra, que hace la arepa a las 5 de la mañana, te entienda como don Juan, el profesional del banco, te comprenda. Entonces, hay a veces personas que no tienen claro hacia dónde van en un servicio el domingo porque no responden a una visión. Y así del servicio el domingo, así van con las actividades de la semana y tampoco hay un orden claro de qué se quiere hacer, hacia dónde se va a tiempo, el manejo del tiempo, porque no responden a una visión. Por tanto, hay una carencia de acción efectiva. Se hacen muchas cosas, pero no se llega a ningún lado. Nada. Yo soy de los que dicen que una actividad sin propósito firme es solamente una actividad que te roba el tiempo. Porque si tú vas a hacer una actividad... Duele, ¿oíste? Eso no, duele. Y Eso hay duele. que decirlo. Yo Sí. sé que quizás estoy tocando lo que es tu vaca sagrada, pero es importante el líder, pastor, que nos está mirando en esta hora o cualquier persona, que si tú solamente estás llenando tu agenda y la estás llenando por tener una actividad y decir, mira, mi agenda está full como ministro, wow, tengo muchas actividades, pero no estás teniendo un impacto y no hay un resultado medible y tangible, no estás haciendo nada, solamente estás ocupado. Por eso terminas el año agotado, cansado y con los mismos números. Tú sabes que estás hablando de eso y como estamos hablando de lo que callan los pastores. Cuando yo estaba muy jovencito ahorita, hace poquito, porque somos unos muchachos. Claro, ¿no? papá. Unos muchachos. Me acuerdo yo que hice una actividad con todo un equipo hermoso, organizábamos con tiempo y hacíamos una actividad llamada Prole. Y Prole era una actividad enfocada en ganar amigos nuevos. Y en esas actividades llegamos a meter 900 personas nuevas. Te estoy hablando que en aquel momento movilizábamos en los servicios que yo llevaba unos 100 jóvenes y ganarte 900 personas nuevas con 100. ¡Wow! Casi que al 100 por 1. ¡Wow! Era una cosa de locura. Nosotros salíamos ahí impactados, nos sentíamos los reyes del mambo, pero el otro fin de semana eran los mismos 100. Entonces uno se paraba como pastor, regañaba a la gente, los llamaba a ustedes lo que son, es unos prostitutos espirituales, porque no se comprometen. Pero realmente yo tenía una falla. Era apasionado por ganar, pero yo no le enseñaba a ellos cómo consolidar, porque había una carencia de visión en mí. Y voy a tocar algo más delicado. Puede ser que tu organización tiene la visión, tiene un modelo para formar, pero tú en tu corazón no la has internalizado. Entonces, como pastor, es un departamento dentro de todo lo que haces. Encargado con alguien que quizás no tiene el mismo espíritu. Uy, eso está muy fuerte porque el que tiene que llevar la visión y modelarla es el pastor de la congregación, no un tercero. Principalmente tú eres el primero que tienes que consolidar, enseñar a tu gente, porque es de cuestión de modelaje. Cómo la gente, acuérdate que lo malo se duplica y lo peor que no hacemos se triplica. Entonces, si nosotros tenemos cosas que debemos hacer, pero no las hacemos nosotros y las delegamos en otro, ¿qué va a pasar? No lo va a hacer tampoco. Es verdad. Entonces queremos exigir algo que muchas veces nosotros no lo tenemos. Y lo que callan los pastores, a veces tomamos ciertos modelos buenos, efectivos, y los tenemos allí con un tercero encargado, porque sabemos que muchos lo están haciendo y nos da pena decir que no lo tenemos. Y como entonces cuestión de moda. Sí, ahí yo también tengo eso, sí, ahí está, fulano se encarga, pero realmente no le estoy poniendo el corazón que se merece para que funcione. Sí. Y entonces ahí hay una carencia de lo que sería una cultura organizacional bien definida. Y otro punto más que veo en esto es planificación con propósito. O sea, no se maneja una línea clara de lo que hacen como organización. No hay un comienzo y un final, una meta de líderes a formar, de gente a congregar, de cuántas familias realmente estoy afectando en el año. Sabes que muchas veces contamos cuánta gente nos asiste, pero no contamos cuántas familias afectamos. Sí. Y si cuento familias, cuento generaciones dentro de un servicio. Pero ¿cómo tú puedes afectar a una familia? Explícame. Bueno, la podemos afectar por medio de una visión que tenga clara cómo trabajar con el niño, con el joven. Afectar con de la manera familia. positiva.
Claro, de manera Ok, positiva. ok, Digo, listo. afectar de manera Ok. positiva, o sea, de sumar a esa familia. Y a veces no tenemos claro es cómo sumamos en esa familia o a cuánta gente realmente estamos tocando dentro de un auditorio porque no hay una planificación clara Ujú. de comienzo de año hasta terminar. Y aquí dejo algo más y te dejo para que tú también me des tu punto de vista. Yo he visto congregaciones hermosas, con pastores esforzados, que hacen actividades para los niños, para los PREA, para los jóvenes, para la familia. Pero al final del año, como no tienen un plan claro qué quieren hacer con esa gente, pareciera que se diluye el trabajo. Y es porque no se está buscando hacer discípulos de la familia, no se está buscando hacer discípulos de los jóvenes, no se está buscando hacer discípulos de los niños, Ajá. que yo he visto dentro de organizaciones serias, gracias a Dios a la que pertenezco y por la gracia del Señor, se hace un trabajo también bien dedicado con los niños y veo hasta niños siendo líderes. Eso. Pero ¿qué pasa cuando se hacen muchas cosas, pero eso no se está tocando? ¿Qué opinas tú de eso? Eh, Pienso que, mira, te digo esto, mi esposa y yo cuando nos llamó el Señor, después de trabajar con matrimonios que nos llaman a un discipulado, nos colocan a trabajar con niños. Quizás no sabías esto, pero el primer ministerio Wow. pastoral que yo tuve fue Igle Kids, que eran los niños junto con mi esposa. Y Esa no la recuerdo, sabía. sí, y recuerdo las palabras que me dijo mi pastor en ese momento. Me dijo, mira Rubén, yo no sé si tú tienes el amor o no tienes por los niños, pero yo voy a orar para que eso se desarrolle en tu vida. A partir de este momento quiero orar por ti y por tu esposa porque quiero que se hagan cargo de Igle Kids. Y para nosotros comenzar a pastorear a través de los niños nos creó un eterno amor y apego, en el buen sentido de la palabra, con lo que es el ministerio de los niños, con lo que es Igle Kids. Y qué maravilloso poder nosotros el día de hoy ver lo que Dios ha hecho y que ha comenzado ahí. Y nuestra iglesia, la mayor inversión que nosotros podemos tener como ministerio va dirigido hacia Igle Kids, porque sabemos que es la generación de hoy, es la generación de relevo. ¿Qué hacemos nosotros como organización, como iglesia, si nosotros invertimos en actividades, pero no nos enfocamos en lo más pequeño? Va a ser una iglesia que tarde o temprano va a morir, Sí, señor. porque nuestros jóvenes son esa generación de relevo y si nosotros nos formamos a los niños, si nosotros nos educamos, como dice Proverbio 22:6, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él. ¿De qué vale tener una iglesia de pura gente anciana que vamos a estar de velorio en velorio si cada cierto tiempo hasta que ya que llegue ocaso a la iglesia? Los niños es fundamental y pilar fundamental para el crecimiento. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Invierte en los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay trascendencia sin trabajar con los Total. niños. Nos quedamos en el hoy, pero no trascendemos hacia el mañana. Y estaba pensando en eso que estás hablando, Rubén, mientras estabas exponiendo tu punto de vista, porque fíjate algo que es bien clave. Si uno no lo forma de pequeño y no tiene una visión clara, tú puedes buscar los domingos, tener un ministerio de niños para entretenerlo mientras los padres escuchan, pero no tienes un ministerio de niños que los disipule para que continúen la visión de la casa a donde normalmente se congregan. Yo me acuerdo que cuando comenzó todo CCN, todo este movimiento, mi padre comenzó con 40 personas en Caracas, Venezuela, y empezó a hablar de cambio y se le fue la mitad y le quedaron 20, y la mayoría de esos eran jóvenes. Pero la mayoría de esos jóvenes que él se dedicó a darle palabra son su equipo principal, Mira. administrador de la federación, como es el pastor Máximo Giuseppe, parte del equipo, y todo gente clave que creció con él y se desarrolló. Pero porque hay que saber invertir en los niños de hoy, porque serán tu ejército del mañana. Eso. ¿Mm? Y creo que ahí hay otra clave. Bueno, porque estamos tan emocionados con el tema que hay un poquito más que hablar. Un puntito más que creo importante aquí es también una cultura organizacional que tiene visión, que tiene su vocabulario claro, que maneja un plan claro en su planificación, también sabe usar el poder de las imágenes, el poder visual, ¿no? Porque todo responde a una visión. Sí. No responde sencillamente a cumplir una agenda en el año. Entonces se vuelve gente muy, voy a usar una palabra incómoda, pero creo que es justa, clasista, en qué tipo de imagen usa. O sea, todo tiene que ser corporativo. A veces hemos visto ministerios que pareciera que en vez de ser un ministerio son como
Ay, eso tiene un nombre. Pareciera que es una organización que tiene varias organizaciones dentro de ella, porque no hay ni siquiera en lo visual un mensaje unificado. Entonces, ahí es donde entra que cuando hay visión, hasta la imagen apoya Sí. todo lo que se quiera hacer como Y movimiento. cuando tú hablas de los colores, hasta en Mm, eso, ¿ok? ¿Qué color tiene tu logotipo? Quizás no estamos viendo ya lo que es marketing, pero si hablamos sí, de eso es importante. Y cuando hablamos de eso, si nos vamos a... yo con esto no quiero decir una herejía ni nada por el estilo, pero si hablamos de marketing, vamos a estar claros, Jesucristo tiene su marca y la marca es la cruz. wow, es verdad. Y esa cruz es la que representa al cristianismo de hace más de 2000 años. Entonces, imagínate tú si Jesús tiene ya bien eso claro, que su logo, su marca es la cruz de Cristo. ¿Por qué nosotros como organización no nos preparamos también para la parte visual? Captar a esa gente. Ahorita las redes sociales, los medios de comunicación van volando. Ya la gente ya está pasando de la televisión prácticamente a lo que son las tablets, los dispositivos. Es Y verdad. qué importante tener un buen color, una buena imagen corporativa, y eso va con la excelencia. Entonces es importante también eso que tú estás diciendo. Para concluir esta parte, muchos entonces no manejan una cultura organizacional porque no tienen clara una visión, no tienen un lenguaje claro, no tienen una planificación clara y no transmiten la visión a través de lo visual. Y todo eso que prácticamente toca los sentidos, transmite un mensaje. Y si no es tan definido, no se forja una cultura. Se forja un lugar donde puedo ir a recibir una linda palabra, pero no se da un mensaje claro con todos los elementos que tiene una congregación. Y eso forma parte de lo que podemos llamar lo que es una identidad ministerial. Sí, es así. Entonces, si hay una identidad, obviamente nuestra identidad es Cristo, pero Claro, nosotros tenemos que transmitir esa identidad. eso. Eso forma lo que es la parte del ADN de uno como su congregación, como iglesia, te hablo como ministerio. Ya la gente cuando entra, sabe, incluso hasta el olor. Ey, eso es muy importante. Ajá. Todo juega, todo transmite. Todo transmite. Por eso Usted la llega a cualquier franquicia y son los colores, son el logo, son los olores. cuando entras a un buen hotel Mm, y huele rico, mm, eso es importante. Y quizás no, pastor, se está desviando. No, hablemos de excelencia. mm. Pastor, una de las cosas que usted que ha viajado, tú que has viajado por el mundo entero, yo sé que has viajado a muchos países, cuando entras a una congregación que huele a excelencia, yo estoy seguro que el Espíritu Santo se manifiesta y la gente recibe mucho más de Dios. Y claro. Pero ¿por qué en esta temporada la excelencia se está apartando y creemos que eso es vanidad? Explícame eso. Oye, porque lamentablemente, vuelvo y repito, cuando no se tiene clara la visión, cuando no se persiguen objetivos claros, entonces como se es mediocre en el pensamiento, se es mediocre en la ejecución. Y podemos tener mucha pasión, pero estar haciéndolo sin excelencia. Porque, mira, una persona confundida, una persona fragmentada, porque no tiene clara la visión, no tiene claro el lenguaje, no tiene clara su planificación, no tiene claro el cómo aplicar la gran comisión, está divagando en qué hago, va a tener espacio para la excelencia. Si tiene un pie en cómo lo hago y tengo un pie en hago algo, no te da tiempo para lo que haces, hacerlo a la altura que se merece nuestra fe y se merece nuestro Señor. Porque al final lo que hacemos en un auditorio es para honrarlo a Él. ¿Ok? Y también hay gente que confunde excelencia con una inversión grande financiera. Y la excelencia no está en la mucha plata que se invierta, sino en cuidar los detalles que hacen la diferencia. Señor. Y eso se ve en todos los aspectos. Y tú puedes discernir excelencia o mirar excelencia desde sus redes sociales, desde cuando entras a una congregación. Y oye que esto es bien importante, y más en este tiempo, donde obviamente la gente se desvía y dice, no, es que, como tú dices, no, eso es vanidad, yo prefiero ser humilde. ¿Tú has escuchado eso? Sí. Que la humildad va, entonces la humildad y la mediocridad no son hermanas. Una No. cosa es ser mediocre y otra cosa es ser humilde. La Claro. humildad a veces la gente dice, lo compara con pobreza y no es así. Entonces tenemos que ser excelentes en lo que hacemos, tenemos que tener una cultura con una visión y tenemos que tener esa identidad. Y Jesús fue excelente, Dios es excelente, pensó cada cosa de nosotros en cada detalle. Entonces nosotros como organización tenemos que aplicar la excelencia en todo lo que hagamos. Y acabas de tocar un tema ahí fuerte. Estamos hablando de identidad ministerial, identidad ministerial.
y cuando está faltando todo lo que acabamos de nombrar. ¿Hay identidad ministerial? Si hay una identidad mediocre, Mm, hay una identidad errónea y esa identidad se duplica. Entonces, por eso es que tú vas a ver grupos de amistad con esas carencias, no va a haber una identidad y la identidad que tiene no es la correcta. Entonces, por eso es importante estar bien centrado con una visión. ¿Y a quién le compete eso? Al al pastor de pastor. la casa. Al pastor. Pastor. Y no es por, hey, somos pastores, no Ajá. estamos aquí para lanzarle ahora golpe al No. pastor, ponte tú. No, 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 pero es que en toda organización el líder es el que define hacia dónde va el resto, Hay ¿no? que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos el equipo que nosotros hemos formado. Cuando hay carencia de identidad ministerial, la correcta, como estamos hablando, yo he observado que empieza a ocurrir esto. Número uno, nos volvemos buscadores de tendencias evangélicas. ¿Qué es lo que está pegando? ¿Qué es lo que está pegando? Yo me monto en esa ola porque no tenemos claro hacia dónde vamos. Una vez una persona se acercó al cual aprecio muchísimo y me dijo, oye, pero es que ustedes a veces no invitan a fulano y a fulano. Y yo le dije, no es que tengamos nada contra fulano y fulano que están siendo conocidos, es que nosotros lo que evaluamos es que si esa persona, con el mensaje que tiene o con la línea musical que está transmitiendo, suma a lo que nosotros estamos haciendo. Somos abiertos en predicar el evangelio, pero sí somos seleccionadores en quién realmente suma para lo que estamos buscando construir. Exacto. Y eso no se llama menospreciar a nadie, se llama tener clara una visión. Y una Pues, identidad. claro, pues si no nos volvemos perseguidores de tendencia. Exacto. Y la misma gente nuestra queda confundida. Bueno, ¿qué se come aquí? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo es esto? Otra cosa que también veo es que cuando no se tiene una identidad ministerial saludable, se cae en líderes que son inestables en sus proyectos. ¿Sabes cuánto yo he visto que comienzan con un modelo de multiplicación y a los 2 meses lo cambian porque consiguió otro modelo, que este es el que sí me va a servir, y después dejan no, porque ahora tengo el otro modelo que de este sí va a servir, no tengo el otro modelo? Y el problema es que mientras no te cases con uno y nazcas una visión, ninguno te va a funcionar. Eso es igualito que los negocios. Hay gente que comienza negocio y como en 2, 3 meses no le funcionó. Y usted dirá, pero ¿por qué estás comparando un negocio con la iglesia? No, porque estamos hablando de términos organizativos. Y no, y aparte de eso, de constancia. Tú no puedes ver el resultado en algo que no estás enfocado y que no estás haciéndolo consecuentemente. Entonces, tú no puedes decir que algo no te funciona en 2, 3 meses si en realidad necesitas por lo menos. Yo calculo que para que aquella persona que tome una estrategia que vaya a utilizar tiene que tener por lo menos 3 años. Sí, sí. Pero la gente espera 1 mes, 2 meses y no funciona. Se empiezan a ver tendencias, como dices tú, y observando el pasto del vecino, la grama del vecino, entonces comienzan a tomar aquella porque no tienen dentro de sí una visión que Dios le entregó. Cuando a ti Dios te entrega una visión, y la visión, tú lo sabes, la visión es un espíritu. Y el espíritu se ministra, se transfiere. Entonces, si tu equipo no tiene la visión y no ha tomado el espíritu, es porque quizás ni tú mismo lo tienes. ¿Sabes que me estás hablando de eso y lo que callan los pastores? Ajá. Una vez me llama un pastor y me dice, Raúl David, tengo 1 hora para que me expliques todo su modelo de multiplicación. Imagínate tú. Y yo con mucho respeto le dije, pastor, es que esto no es el problema de que yo le explique en 1 hora todo el modelo. Si quiere le mando el manual completo para que usted lo lea. El problema es que esto no va porque yo se lo explique, no va porque yo le envíe el manual, va por si usted realmente quiere nacer a lo que Dios quiere que haga. Y esto ya va más allá del conocimiento. Va justamente, como lo acabaste de decir, es un espíritu. Es permitir que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer contigo según la gran comisión. Y muchos no quieren nacer a eso. Quieren lo inmediato. Y eso responde a una identidad ministerial que no es saludable. Por eso también he observado que también hay pastores que tienen un profundo temor en establecer modelos serios de formación discipular. Tiene miedo que haya gente que se le ofenda, tiene miedo que fulanito de repente no le gusta, tiene miedo de que hay una persona que le ha sido fiel por muchos años. Y le divida a la iglesia. Sí, o que le divida a la iglesia. También está ese temor, que si me lo dividen. Y eso también es una mentira. Hey, en toda organización en algún momento puede ocurrir gente que se desplace de un lugar a otro. Pero cuando realmente la visión discipular se vuelve la columna vertebral de una congregación, hermano, se transmite una cultura, se transmite un espíritu.
Y es muy, pero muy difícil que un líder que tiene claro hacia dónde se va te genere un problema. ¿Eh? Y si hay alguno que quiere generarlo, es muy poco el poder de atracción que tiene, porque la gente está clara hacia dónde va. Exacto. Entonces, cuando hay eso, hay muchos miedos por una identidad ministerial que no es saludable. He observado también muchas iglesias que en esta línea de pensamiento persiguen cubrir presupuestos, no cumplir propósitos. Ese tema es incómodo. Sí, mucho. Te dicen, por ejemplo, yo digo que cuando alguien te invita a predicar a una congregación y vaya, recíbanlo en el espíritu, pero te dice, quiero que vengas a ministrar porque necesito ofrenda y levantar una ofrenda para esto, porque no me está funcionando. Yo creo que eso no debería ser el norte. Porque si tú estás invitando a un líder, a un ministro, a un predicador, es para que ministre a tu pueblo y venga a traer una palabra que se supone que el Señor le va a traer en revelación a ellos. Entonces, cuando queremos tapar los problemas financieros con meter una palabra, ahí estamos nosotros manipulando. Entonces es importante que nosotros como líderes, como ministros, entendamos que si hay una visión, Dios va a enviar la provisión. Amén. Dios no va a enviar provisión a alguien que no tenga una visión. Por eso se llama provisión. Entonces, si hay una visión, esa provisión va a venir. Cuando esa visión es de Dios, llegan los recursos. Y los recursos van a llegar, obviamente, a través de las almas. Y sabes también, yo creo otra cosa, Rubén, que cuando tú tienes una visión clara, tú vas a poder honrar los diferentes mantos de unción que llegan a la congregación. La Biblia habla de 5 ministerios. Y cada uno de esos 5 ministerios, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, cada uno de esos ministros se mueve en una línea especial donde el Espíritu Santo lo usa. Hay gente que tiene una gracia para destrabar financieramente cuando ministra y activa un espíritu de generosidad, activa una conciencia de ser un buen administrador. Pero ¿de qué te sirve traer una persona que te venga y haga ese trabajo y te produzca un destrabe y la gente actúe con generosidad porque comprendieron la palabra y dicen, wow, es verdad, en Dios voy a prosperar porque dentro de la economía de Dios está la generosidad, está la administración, está el ahorro, está la inversión y está el trabajo? Pero ¿de qué te sirve que te lance códigos que destrabe a la gente en generosidad, pero como tienes carencia de visión, lo que utilizas todo eso que se logró llegar a tus manos, lo utilizas para cubrir huecos, pero no para proyectar un plan, un propósito. Entonces ahí te puedes volver un perseguidor de solucionar presupuestos, pero no hay un propósito definido. Yo he visto grandes hombres de Dios, unos por televisión, otros que los conocí personalmente, que he visto que la gente ha sido movida por generosidad, a invertir en esa congregación, pero ellos tienen un gran proyecto detrás suyo. Hay un plan definido, algo a conquistar, que va a ayudar a atender mejor a la gente, que va a traer esperanza, que va a llevar a poder expandir la visión, que va a sanar corazones y va a levantar familia. Pero cuando no tienes clara la visión, todo se resume en cubrir presupuesto, no en potenciar propósitos. Wow. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces ahí podemos caer en el error de usar hombres ungidos para solucionar problemas inmediatos, pero realmente por ausencia de visión no sabemos proyectarnos para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Sí. Oye, es incómodo ese tema, pero hay que hablarlo. Súper incómodo, pero hay que hablarlo. Son conversaciones incómodas, pero necesarias. Son necesarias. Es importante que nosotros como ministros podamos encontrar esa visión, pastor. ¿Cómo encontró el apóstol Raúl Ávila, general en la fe, que le mando un saludo y estoy seguro que pronto lo tendremos por aquí, por Amén. Indiana? ¿Cómo nace la visión de CCN? Tú sabes que eso me encanta muchísimo. Papá dentro de sus libros habla en algunos de ellos acerca de cómo Dios fue hablándole. Y hay un libro muy bello que es como una recopilación del crecimiento que ha tenido CCN. Y hablan un poquito de eso. Pero yo quisiera dejar esto. CCN en la década de los 90 fue una iglesia que creció mucho por traslación.
Mi papá tenía un ministerio muy impactante. Todavía hoy, por la gracia de Dios, lo sigue teniendo, un hombre de sabiduría. Pero vamos a decir que de repente dentro de Caracas se volvió un hombre con una unción y una gracia tan particular que era atractiva tanto para los que lo detractaban como para los que estaban hambrientos de encontrar con algo de Dios. Y en ese proceso hubo mucha gente que llegó por traslación, gente que estaba en un ministerio, en otro, llegaron, fueron parte, pero como no había una visión clara, no había un compromiso claro. Entonces llegó un momento donde mi padre se dio cuenta y dijo, no, ya va. Yo en este momento, Dios me ha ungido, tengo una palabra especial. Teníamos una sola sede en CCN Caracas, estamos creciendo, pero no tenemos un modelo realmente formativo. Y ahí es cuando mi padre empieza a aprender de otra gente que estaba trabajando con modelos serios, pero se da cuenta que aquellos que se le acercaban era como que no querían terminar de darle las herramientas, al menos que estuvieran bajo su cobertura. Y mi padre dijo, yo hoy no veo estar bajo la cobertura de aquellos que están manejando modelos serios de trabajo, sino que hay algo que Dios ha puesto en mí, lo que quiero es aprender para reproducir. Para sumar. Entonces, él empezó justamente a trabajar, aprendimos de otro, empezamos a hacer una modificación en la iglesia, empezamos a levantar discipulado y empezamos a trabajar en que nosotros no queríamos crecer por traslación, queríamos crecer por ganar personas directamente de las comunidades. Eso fue un proceso porque llegó un momento que mi padre dijo, yo voy a bajarme de la agenda internacional viajando y me voy a dedicar a formar mi gente. Y él bajó todos sus viajes, él bajó tantas conferencias que lo invitaban, como que cerró la agenda al mundo para abrir la agenda a una visión. Y se dedicó a formar sus pastores, formar discípulos, trabajar fuerte con la visión, hasta que pasamos de una iglesia que en la década de los 90 creció por traslación, para volvernos en la década del 2000 una iglesia que empezó a crecer por discipulado. Hoy en CCN, del 100% de las personas que nos llegan, 98% son gente ganada directamente de la sociedad, que tenía hambre de encontrarse con Cristo. Entonces fue un proceso porque de repente hay gente que nos está escuchando y dice, no, para ellos les fue fácil. No, fue un proceso de reingeniería. Sí. De una iglesia acostumbrada a una palabra ungida, a eventos ungidos, a darse cuenta, hey, no, este no es el camino. Hay que trabajar serio con formación. Sí, señor. Y eso fue parte. Y hay algo más que te tenía por aquí, que lo habíamos hablado antes de entrar en el podcast, es que hay muchas iglesias que como no tienen visión y no tienen claro el propósito, se vuelven iglesias de consumo propio. Y yo saqué 3 conclusiones en este tiempo, conociendo varios ministerios. Número 1, les da temor movilizar a su gente a ser discípulos. Hay un profundo miedo. Muchos líderes que tienen mucho miedo de inyectar la visión con fuerza. Algunos por temores de divisiones, porque han vivido mucha frustración en el ministerio. Otros por temor a que haya gente clave que han tenido cerca, que se les vaya y no sigan. Y en esos temores es como que siempre buscan es reducir e implementar un plan serio. Yo no tengo problema ir paso a paso, porque yo creo que un plan serio, y tú levantaste una iglesia sin modelo discipular, tiene que ir paso a paso, no de un solo golpe. Pero no tienes que ir atropellado, pero sí tienes que ir firme y constante hacia los cambios. Que la gente sepa que le está diciendo sí. Claro. Y hay muchos que les da ese temor. Otra cosa que he visto también es que ocultan su desinterés en que buscan ser prudentes. Y realmente tienen miedo y están y no quieren absorberlo totalmente. Dicen, no pasa que yo soy prudente, pero esa prudencia se alarga durante 10 años y nunca hacen el traslado a ser una iglesia realmente celular, discipular. Y otros, bueno, esto aquí va a ser fuerte, pero lo voy a lanzar. Lo lanzo, pastor. Suéltalo. Ay, Dios mío, padre. Aquí lo lanzo. Utilizan lo profético como una herramienta de contención, pero no de equipación. Porque cuando tú tienes una iglesia discipular, lo profético viene a equipar a tu gente para conquistar una meta. Y la meta se llama gente para Cristo, familia para Cristo. Y lo profético entonces desata una palabra certera en tu liderazgo, una palabra certera en la gente que estás consolidando, para reafirmarlos en la fe, reafirmarlos en la visión, para llegar
a lo que queremos conquistar. Bendito Dios. Entonces, lo profético opera para equipar. Pero cuando no tiene una iglesia seria en visión, lo profético se vuelve un mecanismo para contener. ¡Hey, mira! ¡Que viene un profeta poderoso! Ajá, vamos a ver qué tiene para nosotros. Y lamentablemente solo se está buscando contener. Y el gran problema de eso es que vamos formando niños malcriados con biberones de oro, que están llenos de palabras, pero con poca disposición a accionar la palabra que le dieron. Claro. Pastor, ¿qué piensa de eso? ¿De qué vale que te den una palabra si no caminas sobre esa palabra? ¿Ok? Cuando Rubén Novotny, Mayerly Novotny, nosotros como ministros, como pastores, llegamos a Estados Unidos, llegamos con una visión clara y es de hacer discípulos. Obviamente hubo gente que nos decían que Estados Unidos no es un país para trabajar con el modelo de Jesús. Que ese modelo de Jesús, que obviamente ha crecido a multitudes en países latinoamericanos como Venezuela, Guatemala, Ecuador, Chile, que eso no iba a funcionar aquí porque esta es otra cultura. Y yo vengo a decirles a toda esa gente que puede tener ese pensamiento que se desbarata. Tenemos una congregación que en 36 meses, la gloria sea para el Señor, en 3 años aquí en Indiana, te consta. Hemos pasado de 8 personas en una sala a más de 400 personas congregándose actualmente, donde el 50% son líderes activos de esta casa. Wow. Hacemos grupos de amistad, grupos pequeños en casa, células. Tenemos grupos de discipulado. Tenemos seminarios de pareja, de matrimonio. Nos enfocamos mucho en lo que es los matrimonios. Entonces, yo siento que la gente que dice que en Estados Unidos no funciona por cultura, es que nosotros no venimos a acoplarnos a una cultura. Nosotros venimos a levantar una cultura de Cristo aquí. ¿Y por qué a Model Church sí le ha funcionado? ¿Por qué crees tú, pastor? Le ha funcionado porque tiene 2 pastores que están claros que la visión de Dios funciona en cualquier parte del mundo. Yo creo algo. Y es un principio que manejamos mucho en CCN. ¿Cuál es el principio que manejamos? Tenemos que ser firmes en los principios, pero flexibles en la implementación. Nosotros siempre buscamos no negociar, ganar, consolidar, discipular y enviar. Pero somos flexibles en cómo lo vamos a hacer dependiendo del público al que queremos llegar. Exacto. Entonces, yo creo que existe algo llamado la tropicalización de la visión. Tú ves grandes franquicias de comida que a un país donde llegan no solamente traen su producto de siempre, sino que lo tropicalizan con algo de la región para que también la gente tenga un interés, pero ellos no pierden nunca su visión. Entonces, claro que la visión sí funciona. La cuestión es que saber que se adapta, pero sin nunca negociar la visión. Exacto. Y ahí es donde viene un gran problema, que para eso hay que tener coraje. Sí. Para eso hay que tener fe. Y para eso hay que estar casado con la visión y diciendo, yo sé que esto es de Dios. Eso. Y si es de Dios, va a dar resultados. Sí. Hay gente que toma solamente lo que le conviene. Conozco muchos pastores y líderes que han tomado la visión solamente lo que ve que le funciona. Por ejemplo, la primera etapa, la primera y segunda, que es ganar, todas las iglesias ganan y se quedan en la fase de consolidar, de llevarlos a un retiro o un encuentro. Como saben que un retiro es poderoso, es liberador, pero se quedan hasta allí. Entonces toman el encuentro como un evento evangelístico, cosa que no es. El encuentro como tal, ya hablando un poquito de la visión, el encuentro es el evento que cierra el proceso con broche de oro de la consolidación, donde el ser humano va a ser ministrado en ciertas áreas de su vida, va a ser libre literalmente de atadura, de marcas que trajo en su pasado, heridas sanadas. Pero después de ahí, ¿qué? De nada vale que traigamos, como dije al principio, 60, 70 personas a un retiro, a un encuentro, si no vas a saber qué herramienta entregarle a esa persona para que a partir de esa semana comience su proceso de formación. Y la parte más hermosa de la visión es el discipulado, que es donde tú te viertes sobre esa persona, donde tú lo formas, donde esa gente después va a dar de gracia lo que de gracia recibieron. Entonces, la visión del Señor son 4 columnas, son 4 fases importantes que tenemos que hacerlas y todas, no podemos saltar ninguna. Si tú le quieres agregar algo, maravilloso. Si tú quieres hacer algo más, tropicalizarlo a la zona donde Dios te ha colocado, a ese territorio, excelente. Pero la esencia, la visión es una. Ganamos, consolidamos, discipulamos, enviamos. ¿Y qué hacemos después de allí? Repetimos. Ganamos, consolidamos, discipulamos y enviamos. Y veo algo más.
Y hay otros en tanto tiempo que he utilizado para asesorar pastores y ayudarlo a implementar la visión, que son un poquito más atrevidos. Y el proceso de formación de líderes, en el caso nuestro llamamos EFORDI, Escuela de Formación Discipular, en el modelo que tú manejas lo llaman academia, ¿verdad? Entonces, toman la academia o toman el EFORDI, la formación de discípulos, lo toman, pero justamente como un mini curso de teología. Y ya cuando ves las partes de llevar a esa gente a la acción, ahorita vas a discipular y como tú pasaste por ahí vas a llevar a otro y te vas a hacer responsable, lo saltan. Como que ahí tienen una pequeña escuela de teología, pero no quieren llevar a la gente a la acción. Y yo creo que una de las grandezas que ha estado pasando aquí con Model Short es que tú has tomado la visión con todo. Con todo. Con todo. El modelo al cual Dios te ha permitido abrazar y amar, lo has tomado con todo. Y por eso que te está pasando el fenómeno que hay gente que viene de otros estados y se muda para acá porque la gente quiere visión. Sí. La gente quiere y está dispuesto hasta a movilizarse de un estado a otro, a vivir, volver a empezar la vida porque quiere una comunidad cristiana que le inyecte visión. La gente está carente de visión. Las redes sociales, si no sabemos usarlas, nos regalan entretenimiento y distracción, pero no nos dan orientación. Y eso te lo da una iglesia cristiana firme en los principios discipulares. Sí. Bueno, y hablando de eso, ¿cuántas familias, muchas familias en estos 3 años se han mudado de Atlanta, de Nueva York, de Wisconsin, de varias ciudades de los Estados Unidos llegando? Vienen, comienzan, viven un encuentro, sienten la presencia de Dios. Obviamente toda la gloria es para Dios y el Espíritu Santo. Y deciden. ¿Sabes lo que es que una familia decida? Dejar su vida de 20, 30 años, toda una vida en una ciudad, para venirse a una ciudad que conocieron solamente ahora, en 3, 4, 5 días que pasan un fin de semana y decidirse mudarse. Yo digo que es Dios en el asunto. Sí, señor. Es sí, Dios. Señor. Es Dios. Es que si hay una visión, la gente va a querer seguir contigo. Si no hay una visión, la gente va a llegar y se va a ir. Van a ser solamente gente estacionaria, de primavera, de invierno, de verano. Y lo que queremos nosotros es que la gente se afirme, no en iglesias como tal, en 4 paredes, sino en Cristo, que es el fundamento. Amén. Porque a fin de cuentas las ovejas son de Dios. Pero si encuentran una visión, si encuentran un líder que les dé esa visión, que los envisione, que los prepare, que los forme, que los ame, que los levante, que los restaure, difícilmente van a dejarte. Así que tú que estás ahí conectado, yo quisiera escuchar esos comentarios. Escribe los comentarios ahí en la cajita de comentarios. Déjanos, quiero saber de dónde nos estás observando. No se te olvide, por favor, suscribirte a este canal y seguir de los podcasts que vamos a estar subiendo en las próximas semanas. Pastor, tengo un regalo para ti. ¿En serio? Sí. Oye, qué honor, vale. Te quiero regalar personalmente mi libro. Wow. Mi primer libro lo publiqué hace unos meses. Se llama De Ladrillero Conquistador. Estoy seguro que va a bendecir mucho tu vida. Yo sé que tú eres un escritor top. Cuando crees que quiero ser como tú. ¿Ok? Sé Gracias. Que escribes. No, y se ve que eres un escritor porque hasta cuando me mandas mensajes de texto eso parece como un poema. Estás todo el tiempo como ese escritor perenne practicando, de verdad. Te lo voy a autografiar. Vale, te voy a autografiar aquí este libro aquí en vivo. Y voy a colocar aquí. Para el pastor. Mi amigo. ¡Pastor! Raúl David. Oye, gracias, qué honor. Gracias. Me encanta leer y vas a ver que en los próximos días te voy a escribir sobre qué estoy aprendiendo de tu libro. A veces hay amigos que me han regalado sus libros y ellos dicen, este me lo está diciendo por cliché que lo va a leer. Y después le empiezo a escribir, aprendí esto, aprendí lo otro, me gustó este punto, me encantó. Y así va a ser con un material, un libro que es de una gran bendición, de ladrillero a conquistador. Aquí está tu vida, parte de tu vida, ¿no? El Señor me dio el título cuando llegué a este país hace 10 años trabajando en construcción. Y a pesar de que me dio el título, hice las primeras reuniones con mi casa editorial, La Pan House. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, no es el tiempo y no es el momento. Pasaron 9 años después y el Señor en otra palabra profética vuelve a hablar a mi vida y mi corazón y me dice, llegó el momento. De ladrillero a conquistador es prácticamente mi vida. Desde Venezuela hasta ahora, mi esposa tiene el honor también en el libro de escribir. Ella escribió el 2º capítulo. El primer capítulo es mío, el 2º capítulo es de mi esposa y el resto de los capítulos lo escribo para cada uno de ustedes. Y yo no sé qué ladrillo estás levantando el día de hoy, yo no sé en dónde,
Pero así como Dios a mí me habló, y lo vas a ver en uno de esos capítulos, en un baño químico, y me dijo, te llevaré de ladrillero a conquistador en este país con pensamientos en regresarme nuevamente. Me dijo, tranquilo, sigue adelante, que te llevaré de ladrillero a conquistador. Estoy seguro que lo va a hacer con tu vida. Pastor Raúl David, excelente tiempo. Agradecido por haber aceptado la invitación de mi primer podcast. Oye, vale. Modo ¿Verdad? Reino. Esto fue un modo reino. Mira, estoy muy contento y si me permites quisiera a todos los que están viendo este Claro. podcast decirle que si eres líder, eres pastor, espero que hayas entendido nuestro corazón, con lo cual te hablamos. Hablamos con respeto, hablamos con reverencia a Dios por el inmenso trabajo que te permite hacer, que es llevar el evangelio. Sabemos los momentos altos y bajos que se pasa siendo pastores, sabemos los momentos donde la gente no nos acompaña, pero yo quiero volver a recordarte que tú estás en la agenda de Dios, que Dios te ama, que tú eres un hombre o una mujer o un gran líder con una unción única y que lo único que Dios quiere es que aprendas a optimizar y a gestionar mejor la unción que Dios te da. Y aquí estamos tus servidores. Sé que Rubén está allí listo para ayudarte con lo que Dios le ha revelado. Está mi persona también para ayudarte. Y tanta otra gente que no conocemos, Total. pero que tienen el mismo sentir, que te van a ayudar a salir para adelante. Cree en lo que Dios te ha dado, porque sin duda Dios cree en ti. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este podcast. Bendigo sus vidas. Por favor, no se lo olvide suscribirse, darle manito arriba, activa la campana y nos vemos en el próximo podcast. Eso sí, modo reino. Dios les bendiga.